sobre la ciudad en los procesos constituyentes en América Latina. A continuación, una pequeña explicación de orden técnico. El público en general no tiene acceso a cámara y micrófono. Ellos pueden participar a través del botón preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de las ventanas de video. Les pedimos disculpas por esto, es por temas de organización y seguridad. Cuando amerite el espacio de preguntas, cuando llegue el momento de las respuestas para ellos, se dará lectura a algunas y se responderá por parte de los panelistas. Les recuerdo que esta reunión está siendo grabada y retransmitida por redes sociales. Adelante con Marcelo, quien inicia con la presentación de la reunión. Bueno, muy bien. Muy buenos días, muy buenas tardes, de acuerdo a quienes estén escuchando, creo que en general son buenos días. Iniciamos este tercer taller o tercer encuentro del taller sobre la ciudad en los procesos constituyentes latinoamericanos. Organizamos en conjunto Flaxo, UNAM, la Universidad Federal de Río de Janeiro, la maestría en urbanismo de la Universidad Nacional de Córdoba, el Grupo Sur de Chile y Ciudad Común de Chile, y, si no me equivoco, también otras organizaciones, CIVITIC y demás. Bueno, constituyen una alianza, en algunos casos ya formalizada, en otros casos en formación, muy interesante, muy importante para la difusión y la reflexión de los temas urbanos en el ambiente latinoamericano, algo que muchos sentimos como una absoluta necesidad de incorporar y de manejar, y que bueno, en este caso en especial está muy ligado a lo que están viviendo en estos momentos los y las hermanas chilenas. Bueno, luego de una ardua lucha, una pelea urbana, si las hay, como las que han tenido, han conseguido impulsar el camino institucional hacia el logro de una nueva constitución. Bueno, la inclusión de la cuestión urbana, que en América Latina es el ámbito en el cual vive la mayor parte de nuestra población, y muchas veces sin el acceso a los atributos urbanos que deberían tener en tales condiciones, es bueno, uno de los puntos claves que debería incorporar cualquier avance de esta nueva Constitución chilena. En tal sentido, hemos organizado este taller, hemos comenzado la semana pasada con la participación de Vanessa Benner de Brasil y Ricardo Condelas de Venezuela. Posteriormente incorporaron Daniel Jiménez el viernes pasado, Daniel Jiménez de España y Luis Ramírez de Bolivia. Y en el día de hoy continuamos, también lo haremos mañana, con la moderación de Tania Madariaga, a quien ya en un minutito le voy a entregar la palabra. Participan en el día de hoy Felipe Urbano de Lara de Ecuador y Rodrigo Primi de Colombia, y es comentarista Genaro Cuadros de Chile. Mañana tenemos una nueva sesión con Carlos Montes de Chile, Carolina Toá de Chile, Gonzalo Winter también de Chile, y la moderación de Fernando Carreón, el factotum y alma de todo esto, a quien bueno, agradezco especialmente la idea que ha tenido, y bueno, la forma en que lo está concretando junto con queridos amigos y amigas de Chile. Así que, sin más, creo que podemos comenzar. Le paso la palabra a Tania Madariaga, que es la encargada de la moderación y la presentación de los distintos expositores en el día de hoy. Adelante, Tania, muchas gracias y muy buenos días a todos. Buenos días y buenas tardes, acá desde Valparaíso, Chile. Estamos ya en horario de tarde y desde un lugar de este mundo, ¿no?, que nos tiene en una situación compleja, tanto a nivel de la coyuntura de pandemia como de una crisis global
que se ha expresado, como decía Marcelo, en múltiples luchas en los territorios y ciudades de América Latina y en Chile en particular, ha dado paso a esta coyuntura constituyente que tiene un proceso abierto que se relaciona con poder construir un espacio institucional de debate que pueda afrontar la discusión de una nueva constitución en este país, luego de un plebiscito donde ha habido un amplio apruebo de este proceso, y donde estamos frente a la elección de una instancia constituyente que se le ha llamado Convención Constitucional, que tendrá 155 miembros, y que busca reflejar en alguna medida las demandas, las luchas, la activación territorial urbana que se ha dado desde el 2019. No es un asunto mecánico, por lo tanto estos debates, estas reflexiones, estos espacios tienen que aportar y buscan aportar a problematizar justamente el modo en que la dimensión territorial de esta discusión se puede expresar y cómo la ciudad forma parte de las actorías y los sujetos que puedan hacer avanzar a nuestros países en la búsqueda de mayor justicia, igualdad y derechos para todos y todas. Entonces, con esta pregunta, ¿cierto?, respecto a cómo se hizo presente la ciudad y los territorios en los debates constituyentes en otros países de América Latina, abrimos esta sesión con, como decía ya Marcelo, dos invitados panelistas, Ricardo Primi y Felipe Burbano, y el comentarista o relator que va a dar su opinión respecto a estas exposiciones, Genaro Cuadro. Vamos a partir entonces con Ricardo. Tiene de 15 a 20 minutos para entregarnos sus análisis, opiniones, reflexiones. Es abogado con maestría en Socioeconomía del Desarrollo y doctorado en Economía, profesor emérito de la Universidad Nacional de Colombia, profesor visitante de otras universidades colombianas también, fundador e investigador del Centro de Estudio de Derecho, Justicia y Sociedad de Justicia, magistrado auxiliar y encargado de Corte Constitucional, columnista también, y miembro del Comité de Derechos Económicos, Social y Cultural de Naciones Unidas. Ha publicado numerosos artículos y libros en temas constitucionales, administración de justicia, derechos humanos, derechos sociales y justicia transicional, entre otros. Damos el paso entonces a Ricardo para su exposición. Bueno, buenos días a todas y a todos. Quiero comenzar por agradecer la invitación a Flaxo y a las demás universidades que convocan a este seminario o estas discusiones sobre procesos constituyentes y ciudad. Lo que a mí me habían pedido era que situara un poco el proceso constituyente colombiano y a partir de situar el proceso constituyente colombiano que dijera algunas consideraciones sobre el lugar de la ciudad en ese proceso constituyente. La presentación va a ser un poco paradójica porque en la Constitución colombiana la ciudad como tal aparece muy poco. Y voy a tratar de explicar eso a través de las características del proceso constituyente. Lo que quiero decir es la ciudad de manera expresa aparece de manera implícita. El debate de ciudad sí está, creo que hay un eco como complicado para hablar. La ciudad de manera implícita sí está en varios apartados. Eso es lo que voy a hacer y para eso entonces voy a empezar a explicar el contexto del proceso constituyente colombiano y las características del proceso constituyente de 1991 para a partir de eso mirar algunos de los rasgos esenciales de esa constitución
y allí mirar el lugar de la ciudad y del ordenamiento territorial en la Constitución. Esos son los 3 puntos que voy a tocar en esta breve exposición. La Constitución de 1991 en Colombia se adopta en un momento de un proceso de crisis muy profunda de la sociedad y de la política en Colombia. Es un proceso distinto a la crisis que ha sufrido Chile, o digamos a las movilizaciones que se han vivido en Chile y una situación distinta a la que se dio en otros procesos constituyentes que formalmente tienen semejanzas con el colombiano, de la manera como se convoca a una asamblea, se realiza la asamblea y esa asamblea sustituye la constitución existente, pero que tiene contextualmente cosas muy diversas. Las cosas muy diversas es que la crisis colombiana de finales de los 80 e inicios de los 90 es una crisis esencialmente ligada a temas más políticos, con un trasfondo socioeconómico, pero a temas más políticos y de violencia. Se vivía una situación de violencia muy intensa, mucho más intensa que la actual, que también es bastante violenta ahora, pero una situación de violencia muy intensa. Hubo el asesinato de 3 candidatos presidenciales, se vivían los atentados terroristas del narcotráfico, se vivía la intensificación de las acciones guerrilleras y la acción fuerte de los grupos paramilitares. O sea, era una situación de miedo y de una situación de violencia y de graves violaciones de los derechos humanos muy intensa. Colombia ha tenido eso, digamos, durante los últimos 30 años, 40 años, pero hay momentos de mayor intensidad y de menor intensidad, y este era un momento de particular intensidad. Si quieren un indicador, la tasa de homicidio en 1989-90 era de 70 por 100.000 habitantes, mientras que ahora es de 24 o 23 por 100.000 habitantes, que sigue siendo alta, pero comparativamente mucho menor. Y segundo, se veía un momento de crisis de legitimidad de las instituciones muy fuerte. O sea, había un sentimiento de que la Constitución existente, que tenía más de 100 años, sin embargo ya era, digamos, un marco jurídico demasiado restrictivo para lo que la ciudadanía quería. Entonces era un ambiente, digamos, donde las élites reconocían que había una crisis institucional y de violencia muy fuerte, y había un movimiento social, estudiantil, pero también social, y la desmovilización de unos grupos guerrilleros, especialmente del M-19, que se había desmovilizado en 1900, o había empezado una negociación en 1989 que condujo a su desmovilización en 1990. Y entonces era ese ambiente ambiguo de, al mismo tiempo, una situación de violencia que podía reclamar soluciones muy autoritarias y al mismo tiempo una solución de posible esperanza de lograr un nuevo pacto social y político en una nueva constitución que permitiera modernizar la democracia colombiana, profundizarla y transformarla. Ese era como el contexto. En ese contexto se da el proceso de la constituyente de 1991, que es un proceso singular, como todos los procesos constituyentes, pero que yo creo que ha tenido, en parte porque fue el primero de la región, con estas particularidades, ha tenido un cierto efecto irradiador de ciertos modos de hacer el proceso constituyente, pero va a tener particularidades. El modo fue que el proceso se hizo, no se podía hacer exactamente dentro del marco de la Constitución anterior, porque la Constitución anterior prohibía que hubiera reformas constitucionales por asamblea constituyente, decía que todas las reformas constitucionales se debían hacer por el Congreso, pero esas no solo habían fracasado, sino que el Congreso tenía una crisis de legitimidad social y política muy fuerte. Entonces, la vía de una reforma constitucional profunda por el Congreso, que algunos reclamaban, especialmente la movilización estudiantil y especialmente asociado a la desmovilización y al proceso de paz con el M-19, se había intentado por el Congreso y había fracasado.
y el Congreso no parecía la vía, y entonces se hizo por un mecanismo que era por fuera de la Constitución anterior, pero legitimado por la Constitución anterior. Es decir, nunca hay un proceso abierto de ruptura, de decir se rompe y se deja sin piso la Constitución anterior, sino que se creó un mecanismo extraconstitucional, pero que fue reconocido constitucionalmente para darle piso a la convocatoria de una asamblea constituyente. Ese mecanismo fue aprovechar unas elecciones para que la ciudadanía pudiera depositar informalmente, digamos, una expresión a favor de una asamblea constituyente. Luego eso fue en otra segunda elección contabilizado, y esos elementos de que había habido una expresión ciudadana en una votación que se había contabilizado y que era mayoritaria, masiva, a favor de una asamblea constituyente, pero con temario, fue lo que permitió que ante la Corte Suprema de Justicia, que en ese momento ejercía labores de control constitucional, se argumentara que habría como una irrupción de un poder constituyente que reclamaba una expresión nueva. Y eso finalmente fue aceptado por la Corte Suprema. En Colombia, digamos, los jueces juegan un papel muy importante, la justicia constitucional siempre ha jugado un papel muy importante en la política, y si había ese bloqueo jurídico, ya se había intentado en el pasado, ya había habido bloqueos jurídicos que habían impedido esas convocatorias. Si había ese bloqueo jurídico, no se hubiera podido convocar. Pero ahí se logró establecer una suerte de continuidad con ruptura. Es decir, una continuidad que todo se hacía dentro del marco de la Constitución del 86, pero que permitiría progresivamente establecer una nueva Constitución. Esa continuidad con ruptura se dio porque la Corte Suprema también dijo que si se trataba de una irrupción del poder constituyente, porque lo que había hecho el nuevo gobierno en la elección de 1990 era hacer un pacto político con las fuerzas políticas tradicionales, pero también con las fuerzas políticas alternativas emergentes, especialmente la ligada a la desmovilización del M-19, la Alianza Democrática M-19, hacer un pacto político, decir, se va a convocar una asamblea constituyente, pero con un temario limitado, para reformar la Constitución del 86, pero no para adoptar una nueva Constitución. Sin embargo, la Corte Suprema dijo, o esto se hace tradicionalmente por las vías jurídicas y no podría ser asamblea constituyente, o esto es una irrupción del poder constituyente que no puede ser limitado, y por consiguiente no puede haber un temario que la limite. Y de esa manera pasamos a la idea de una asamblea constituyente más o menos soberana que pudiera adoptar una nueva constitución. Y eso llevó entonces a que hubiera una votación para esa asamblea constituyente, que era una votación especial, y en esa votación especial la novedad fue que las fuerzas alternativas tuvieron mucho peso frente a las fuerzas políticas tradicionales en Colombia. Hasta ese momento en Colombia la política seguía dominada esencialmente por el bipartidismo colombiano. En cambio, en esa asamblea constituyente eran un poco más de 70 constituyentes, 70 elegidos por voto popular y algunos asignados para otros grupos guerrilleros que se desmovilizaron en ese momento. El M-19 participó en las elecciones, pero otros grupos guerrilleros se desmovilizaron, especialmente el EPL, el Quintín Lame y el PRT, y estos tuvieron cupos en la Asamblea Constituyente asignados por el presidente de la República. Y de los otros 70, más o menos el reparto de fuerzas fue más o menos, digamos, más o menos un tercio, es decir, un tercio y un poquito más de fuerzas alternativas renovadoras, un tercio de los partidos políticos tradicionales y más o menos un tercio de fuerzas disidentes dentro de los partidos tradicionales que buscaban digamos, modernización democrática. Y eso lo que generó fue una asamblea constituyente que tuvo dos rasgos fundamentales y que explican mucho la orientación de la Constitución del 1991. Lo primero es que no hubo una fuerza política arrolladora y dominante, sino que fue una asamblea constituyente que tuvo que pactar y transar. O sea que la Constitución del 91 es una constitución
realmente de consensos, de buscar acuerdos y de buscar consensos, porque no había ninguna fuerza política que pudiera dominar a las otras, a diferencia, creo yo, de lo que fueron las asambleas constituyentes de Venezuela o de Ecuador, donde hubo fuerzas políticas claramente dominantes. Y lo segundo es que por la irrupción de movimientos sociales y por la existencia de ese proceso de paz, a pesar del temor que generaba la situación de violencia y crisis, el consenso fue un consenso de profundización democrática, pero dentro también del consenso de Washington. Esa es como la ambigüedad de la Constitución. Es decir, es 1991, entonces internamente se decía lo que el consenso al que se llegó es: Colombia necesita, para salir de esta crisis, no menos democracia, sino más democracia, y entonces se apostó a una transformación democrática y al fortalecimiento de los mecanismos de participación democrática. El lema era: tenemos que pasar de la democracia representativa a una democracia participativa. Y segundo, Colombia necesita mucho más derechos y diversidad. Es decir, Colombia debe reconocer su diversidad como nación y debe profundizar, reconocer, profundizar los derechos y darles mecanismos de protección fuertes. Entonces, Colombia trató de adoptar lo que después en derecho constitucional, en esa época no se usaba esa terminología, se ha llamado neoconstitucionalismo, es decir, una constitución rica en derechos y con órganos de justicia constitucional fuertes para ampararlos. Se creó una Corte Constitucional y se crearon mecanismos de protección de derechos como la acción de tutela o el amparo, que es un equivalente a un amparo constitucional, pero muy informal y muy ágil. Y entonces tuvo como esas características. Al mismo tiempo, como se vivía, digamos, el consenso de Washington, ahí hubo transacciones en donde la Constitución tiene elementos claramente sociales y claramente a favor de la protección de los derechos sociales, y ciertos elementos más asociados al consenso de Washington, como la consagración de una banca muy independiente, el llamado a que los presupuestos sean equilibrados y la posibilidad de privatización de servicios públicos. Ese es como el consenso de la Constitución, y en ese consenso de la Constitución es que se inscribe el tema de la ciudad. Si ustedes ponen el texto de la Constitución colombiana y le hacen un seguidor de palabras poniendo la palabra ciudad, van a encontrar muchos ciudadanos, ciudadanía, pero solo van a encontrar la palabra ciudad 2 o 3 veces y para nada sustantivo. La van a encontrar para decir que la ciudad de Bogotá va a ser un distrito especial en términos de ordenamiento territorial y que lo mismo lo serán otras ciudades, pero no van a encontrar algo como que la Constitución diga hay un derecho a la ciudad o que la Constitución diga hay una regulación particular de la ciudad fuera de la regulación particular del ordenamiento, digamos, del ordenamiento territorial que traen todas las constituciones. Entonces tenemos una constitución que es una constitución de consenso, un consenso democrático de profundización democrática con ciertos elementos de al mismo tiempo apertura a políticas más socialdemocráticas y políticas más neoliberales, que esa ha sido una disputa fuerte dentro del marco de la Constitución del 91 y que explícitamente no trae el tema de el derecho a la ciudad o la ciudad como un elemento central de ordenamiento constitucional. ¿Quiere decir eso que la ciudad entonces está totalmente ausente de la Constitución colombiana? Y yo creo que no. Lo que pasa es que toca reconstruirla en varios temas de la Constitución del 91. ¿En qué temas está implícitamente el tema de la ciudad en la Constitución colombiana? Y yo creo que está en varios. El primero, el más obvio, que es uno de los temas donde la Constitución ha tenido más dificultades porque, digamos, no se ha logrado materializar y no avanzó suficiente, es el tema de ordenamiento territorial. La Constitución colombiana trató de ser novedosa en el ordenamiento territorial, pero esos temas quedaron abiertos y por consiguiente mantuvo el ordenamiento territorial tradicional, que era 3 niveles de ordenamiento territorial,
la nación, el departamento y los municipios. Donde buscó abrirse es que hubiera un ordenamiento territorial más asimétrico que permitiera que además de esos niveles hubiera otros niveles, lo que se llamaban las regiones y las provincias, pero eso lo dejó abierto y nunca ha sido desarrollado. El otro nivel de ordenamiento territorial importante son los territorios étnicos, los territorios de los pueblos indígenas y crecientemente los territorios de las comunidades afrodescendientes, que también quedaron unos expresos y otros con una apertura constitucional. Entonces eso es lo primero. En ese nivel de ordenamiento territorial, la Constitución colombiana optó por profundizar la descentralización. Entonces entendió el municipio, no la ciudad como, digamos, concepto, sino el clásico municipio, la comuna que llaman en otros ordenamientos jurídicos, entendió que el municipio era la pieza básica del ordenamiento territorial. O sea, que el municipio tendría las competencias fundamentales porque es el que está más cerca del ciudadano y entonces se inscribe en esos procesos de descentralización que caracterizan los años 90 en casi toda América Latina, que tiene elementos muy positivos democráticos y elementos muy complicados neoliberales de el Estado central deshaciéndose de responsabilidades en materia de servicios públicos y de servicios sociales. Entonces ese es un segundo elemento. El tercer elemento donde aparece implícito el tema de la ciudad es el tema al fortalecer la descentralización, el tema de el fortalecimiento de los mecanismos de participación ciudadana local. Esos mecanismos de participación ciudadana local se dan a través de, en Colombia ya se podían elegir alcaldes, pero se fortaleció esos procesos de democracia local, se pudieron elegir gobernadores y a través de unos mecanismos que se establecieron que no han funcionado muy bien. De manera muy general uno podría decir que la Constitución colombiana ha funcionado bastante bien en lo que uno podría llamar el constitucionalismo fuerte, o sea, la protección judicial de derechos, y ha funcionado relativamente mal en la otra apuesta que quería de transformación democrática, que era la participación ciudadana. Ahí esa cosa no ha funcionado bien, y ese es un debate importante que creo que en Chile debería hacerse, que tanto jugársela por los derechos y qué tanto jugársela por la participación democrática o cómo lograr ambas cosas al tiempo. Ese es un gran desafío. Entonces, uno de los mecanismos que se estableció fueron mecanismos de veeduría ciudadana. Veeduría ciudadana son más allá de la participación política en la elección o posible revocatoria de alcaldes, que era el mecanismo de participación, sino que hubiera mecanismos de veeduría ciudadana sobre el ejercicio de las autoridades locales. Es decir, que la democracia no se ligara únicamente a la elección, sino que hubiera mecanismos para que la ciudadanía pudiera hacer veedurías sobre la prestación de servicios públicos y sobre las administraciones locales. Eso no ha funcionado tan bien. Y los dos últimos mecanismos que tienen que ver con el ordenamiento territorial tienen que ver con los temas de recursos, cómo se mira el tema de recursos a nivel local, y la opción de la Constitución colombiana, que yo no estoy tan seguro que sea la mejor, fue de mantener las grandes rentas a nivel nacional. No hubo descentralización de rentas, la única gran renta que sigue siendo local es el impuesto predial, pero las grandes rentas son nacionales, y que hubiera un mecanismo para fortalecer la descentralización de distribución de esas rentas. Eso tiene un elemento positivo, que es evitar perpetuar las asimetrías regionales. Si uno descentraliza todas las rentas, pues las regiones más ricas son las que van a tener mejores recursos, pero eso ha generado un tema de centralización del manejo de rentas complejo. Entonces hay un debate complejo de qué tanta descentralización de rentas o de impuestos uno quiere, si quiere fortalecer las ciudades y las autonomías locales. Y lo segundo, el tema de los servicios públicos locales, o sea, el papel que jugaría la ciudadanía en la garantía de sus derechos en relación con las entidades prestadoras de servicios públicos a nivel local. Entonces, con esto termino. Yo lo que creo es que en el proceso constituyente colombiano, que es un proceso constituyente, a mí, pues digamos, para Colombia, pero también
por efecto comparado importante en términos de cómo sucedió y en términos de sus opciones políticas y jurídicas, el tema de la ciudad no fue uno de los temas centrales. Fue un tema que pasó, si se quiere, a mi juicio, de manera tácita en otros aspectos. Nadie planteó un derecho a la ciudad, nadie planteó, digamos, la regulación de las ciudades como un tema central, salvo en el tema de ordenamientos territoriales. Y en ese tema de ordenamientos territoriales aparece tácitamente la posibilidad de uno defender algo como un derecho a la ciudad o la necesidad de ciertos ordenamientos jurídicos especiales para ciertas ciudades. Y ese es el último tema, digamos, la ciudad expresamente solo aparece en lo que llama uno regímenes especiales, o sea, ciertas ciudades que por ciertas características se vuelven áreas metropolitanas o áreas en donde hay un régimen especial, como Bogotá, como Medellín y como ciertas ciudades portuarias. Eso es lo que quería compartir con ustedes y quedo atento a las preguntas y comentarios. Gracias. Gracias, Rodrigo. Vamos a pasar entonces a la segunda exposición de Felipe Urbano de Lara, director de Flaxo Ecuador. Ha estado vinculado al Departamento de Estudios Políticos como profesor investigador desde 1997, siendo su coordinador. Luego se gradúa como sociólogo en la Universidad Católica, ejerce el periodismo, obtuvo el título de maestría en Sociología Política en la Universidad de Ohio y de su doctorado en Ciencias Políticas en la Universidad de Salamanca. Se especializa en populismo, cultura política, procesos democráticos y transformaciones estatales en América Latina. Actualmente coordina un proyecto de investigación sobre la trayectoria de la sociología política y la ciencia política en las últimas 2 décadas en América Latina. El profesor Urbano de Lara ha colaborado durante muchos años además como analista de varios periódicos y revistas del Ecuador. Le damos entonces la palabra a Felipe para su presentación. Está con el micrófono apagado. Listo. Muchas gracias por la invitación a participar en este seminario, a Fernando Carrión en especial. Y bueno, yo voy a tratar de aportar a la reflexión de los procesos constituyentes en América Latina desde el caso de Ecuador. No me voy a referir a el lugar de las ciudades en los procesos constituyentes del Ecuador, sino a la experiencia que el Ecuador ha tenido con 2 procesos constituyentes en los últimos años y ver de qué manera esa experiencia puede aportar en general a la reflexión sobre procesos constituyentes en América Latina. Bueno, el Ecuador es un caso muy interesante, diría yo, porque se trata de un país donde el poder constituido, expresado en la continuidad de las constituciones y en sus formas estatales, ha sido crónicamente débil e inestable. Eso significa que el ordenamiento político, el ejercicio del gobierno, la configuración del Estado ha fluctuado en una tensión permanente entre poder constituido y poder constituyente. Esto quiere decir que en el caso del Ecuador, el principio de la soberanía popular que da lugar a la formación del poder constituyente y como fuente última de autoridad y legitimación del ordenamiento democrático estatal, nunca adopta una forma institucional estable, duradera, por un lado, y por otro lado, ese principio de soberanía popular es invocado permanentemente para modificar la Constitución como vía para alcanzar acuerdos políticos transitorios. En el caso del Ecuador, uno no podría decir que la Constitución se la ve como la búsqueda de un acuerdo de largo alcance, como el espacio para generar un contrato social, sino que las constituciones son campos de negociación para establecer acuerdos de gobierno temporales
y más bien mecanismos para resolver crisis de gobierno, pero sin resolverlas. Se invoca permanentemente la Constitución, se invoca permanentemente procesos constituyentes para salir de las crisis, pero nunca se terminan por resolver las crisis. Entonces, en el caso del Ecuador, esta presencia del poder constituyente ligada a la invocación de la soberanía popular nunca se desactiva por completo. El Ecuador es un país que tiene una tradición constitucionalista que se aleja de la tradición constitucionalista más liberal, y por lo tanto el poder constituyente es un recurso que vuelve una y otra vez a la política, a la escena política, bajo la invocación de la soberanía popular. Eso se refleja en un proceso permanente de inestabilidad política. El Ecuador ha tenido 20 constituciones desde la formación como república, de las cuales, esto es un dato revelador e importante, 19 fueron emitidas por congresos constituyentes, por convenciones nacionales o asambleas constituyentes, según un recuento del historiador Enrique Ayala. El Ecuador ha tenido una constitución cada 9 años como promedio. Y de los 114 gobiernos, 32 fueron dictaduras, lo cual quiere decir que tampoco las constituciones generan periodos de estabilidad política. ¿A qué se debe esto? Me parece que a la intensidad del conflicto y la ausencia de acuerdos amplios entre las élites políticas. Esto es como una huella estructural, genética de la política ecuatoriana. Disputas ideológicas, disputas regionales muy importantes, a la difícil relación que las élites políticas, las élites partidarias establecen y mantienen con los sectores populares, lo que alguna antropóloga e historiadora llamó el liberalismo del miedo, siempre una sospecha y un temor hacia la movilización de las clases bajas, y a una disputa permanente en torno al modelo de acumulación y al reparto de la riqueza. Digamos, esta es la tradición del Ecuador desde su constitución como Estado republicano. El siglo XX ecuatoriano, esto es para simplemente aportar elementos de la reflexión que voy a hacer más adelante, está también dominado por una tensión permanente entre el liberalismo constitucional, digamos, ilustrado de las élites, en pugna permanente entre ellas, entre las élites, y al mismo tiempo este constitucionalismo liberal enfrentado a constantes irrupciones populistas, a la invocación del pueblo, el pueblo como la encarnación de los excluidos, de los de abajo, constituido como sujeto político desde la interpelación populista, que irrumpe en la escena política permanentemente, gana elecciones, pero rara vez termina los periodos gubernamentales. Entonces, en el Ecuador uno podría decir que las constituciones son imposiciones transitorias de unas reglas del juego por unas alianzas de mayoría circunstancial, coyunturales, cuando otra alianza se ha roto. Entonces la Constitución, lejos de crear certezas, consensos, como mencionaba Fernando en el caso de Colombia, es un espacio de la excepcionalidad para las prácticas gubernamentales. Es decir, es la idea más bien de que el orden político no tiene límites precisos, porque la Constitución es siempre un campo de negociación. No es un campo que se defiende, que se sostiene en el tiempo, sino es un espacio que se puede negociar, alrededor del cual se puede negociar permanentemente para reconstituir mayorías políticas o alianzas políticas que permitan restablecer juegos de gobierno. La otra vía de apelación directa que en el Ecuador ha funcionado en torno a la soberanía popular para modificar las constituciones ha sido la consulta popular. Desde el retorno a la democracia en 1979, el Ecuador ha tenido 10 consultas populares, casi una consulta por cada 3 años. Y en todas esas consultas se incluyeron
un total de 50 preguntas de muy distinta naturaleza que han abordado desde cambios legislativos hasta modificaciones constitucionales de manera permanente, concesión de poderes extraordinarios a los presidentes para hacer reformas constitucionales y hasta legitimaciones de golpe de Estado, ¿no? En el caso del Ecuador, la invocación de la soberanía popular, esto me parece que es una paradoja, da un sentido democrático a la vida política. Siempre que se invoca la soberanía popular, se hace en nombre de la democracia, de la soberanía popular como fuente última de la legitimidad democrática, pero esta apelación permanente a la soberanía popular que pretende democratizar la política o enraizar la política en un horizonte democrática, nunca alcanza un sentido institucional. Entonces, se invoca al pueblo, se invoca la soberanía popular para zanjar diferencias, disputas insalvables, bloqueos entre las élites políticas. Está un poco el contexto general, diría yo, histórico en el cual se ha movido la relación del Ecuador entre poder constituyente y poder constituido. Esta tradición cambió con el regreso a la democracia en 1979 y cambió en un sentido particular que creo que nos conecta con el debate actual de América Latina. Y es que desde los años 90, la idea del poder constituyente se desplaza hacia los movimientos sociales y a los movimientos populares. Se vuelve una tesis levantada por las organizaciones sociales, por las organizaciones sindicales, por las organizaciones populares y particularmente por el movimiento indígena. La tradición en América Latina es que lo popular aparece como, digamos, en los últimos años, como una articulación desde los movimientos sociales. Y en el caso del Ecuador, a partir de los años 90, esta articulación de lo popular desde los movimientos sociales se conecta con la idea de poder constituyente. Ya no es tanto la revolución, su horizonte de cambio, sino la refundación de la democracia desde la apelación a su fuente de soberanía originaria, con el propósito de reescribir la Constitución. Entonces, me parece que los movimientos sociales, al conectar con esta idea de, o al verse a sí mismos como poder constituyente, se convierten en actores que reconstituyen la democracia desde la misma idea de democracia, pero apelando, digamos, a este principio fundacional del poder constituyente. Hay otro elemento que cambia a partir de los años 90 y es que la irrupción de los actores vinculados a los movimientos sociales adopta la forma, esto es parte de lo que estamos viviendo hoy en América Latina, la forma de movimientos o momentos constituyentes. Es decir, que la irrupción de los movimientos sociales aparece como un desafío abierto al ordenamiento político, tal como ese ordenamiento político se expresa en la Constitución. Entonces, lo que ha pasado en el Ecuador desde los años 90, con la irrupción sobre todo del movimiento indígena que articula un poderoso movimiento popular, es que inscribe en el juego político una relación permanente, constante entre poder constituyente y poder constituido. Y eso se expresa, me parece a mí, en el mismo lenguaje de la protesta, en las mismas categorías que esos movimientos utilizan para definir y caracterizar sus movilizaciones. Ciclos insurreccionales, guerras, en el caso de Bolivia, revueltas populares, rebeliones, levantamientos, estallidos, todos conceptos que me parece a mí transmiten esta nueva dinámica de protesta de los movimientos sociales, de las organizaciones populares, conectada con la idea de un poder constituyente. Y eso se expresa también como descontento y beligerancia creciente en las calles. Esta protesta me parece a mí, conectada con la idea de poder constituyente, me parece a mí que desnaturaliza todo, deconstruye todo.
deconstruye los lenguajes, deconstruye las instituciones, deconstruye las tradiciones, pone el énfasis en las desigualdades estructurales de la sociedad y de nuestras sociedades y se vuelven más disruptivos y más radicales. El Ecuador, en este contexto, ha tenido dos experiencias de procesos constituyentes que yo quiero presentarlas brevemente en este espacio. Desde el retorno a la democracia hemos tenido dos asambleas constituyentes, la primera en 1997 y la segunda en el 2007. Y la naturaleza distinta de estas dos asambleas constituyentes muestra esta trayectoria del poder constituyente y la soberanía popular que yo he tratado de describir brevemente en mi exposición inicial. Lo que empieza a ocurrir en el Ecuador a partir del 97 y en el contexto que yo he señalado es un desplazamiento constante de esta idea de poder constituyente entre las élites políticas partidarias, los populismos. Ecuador es un país de enorme y larga tradición populista, y ahora los movimientos sociales. Es como que el poder constituyente se desplaza entre las élites políticas, se desplaza entre los populismos, y ahora también empieza a circular alrededor de los movimientos sociales y los sectores populares. La Asamblea Constituyente de 1997 se convocó desde los partidos políticos a través de una consulta. Los asambleístas fueron electos y fue un intento de respuesta a una crisis de gobierno, la primera crisis de gobierno desde el retorno a la democracia, y que fue la caída del presidente Abdalá Bucaram después de haber estado apenas 6 meses en el gobierno. La Asamblea se convoca para dar una respuesta política a esa crisis de gobierno, pero también como respuesta a la irrupción del movimiento indígena con sus permanentes levantamientos desde inicios de los años 90. La década de los 90 ha sido descrita, cuando se la mira desde el activismo del movimiento indígena, como una década atravesado por un ciclo insurgente, levantamientos permanentes que desafían constantemente el funcionamiento de la vida política y que empiezan a invocar esta idea de poder constituyente. Es una asamblea que está dominada por los partidos de la derecha, pero con una presencia fuerte del movimiento indígena en las discusiones a través de una representación en la asamblea de su brazo político, Pachacutic, que fue un partido que consiguió en esa asamblea muchas cosas. Entonces, la asamblea del 97 es una asamblea dominada por las élites partidarias, pero que abre una serie de espacios para recoger las demandas del movimiento indígena. Fue una asamblea que se declaró como asamblea de plenos poderes, pero cuando se instaló mantuvo el funcionamiento del Congreso. Hubo una convergencia de temas muy diversos, y esto un poco refleja la complejidad de los procesos constituyentes. En el caso de esta primera asamblea del Ecuador, estuvieron temas centrales como el de la gobernabilidad y la reforma institucional del sistema político, el reforzamiento del presidencialismo, que fue una tendencia en América Latina en los años 90, la tendencia que predominó la reforma política en América Latina en los años 90. También, quizá aquí siguiendo un poco la experiencia colombiana, una ampliación de los derechos ciudadanos, en el caso del Ecuador, sobre todo de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y derechos de las mujeres. Una redefinición, quizá fue la reforma más profunda y más trascendente, una redefinición del Estado-nación que se convirtió en Estado multiétnico y plurilingüe. Introdujo una visión más neoliberal de la economía, con menos presencia del Estado. Redefinió la democracia representativa, incorporando algunos mecanismos de democracia participativa, y introdujo una profunda descentralización en el ordenamiento territorial. Sin embargo, esa Asamblea Constituyente fracasó. No le dio ninguna estabilidad política al Ecuador.
Y esto, de alguna manera, vuelve a lo que yo planteaba en el inicio. El gobierno de Yamil Maguad, que fue el primer gobierno electo después de la Asamblea, duró poco más de 2 años y cayó. Cayó por la crisis económica, por la falta de acuerdo en el manejo de la crisis económica en ese momento, la inviabilidad y los desacuerdos alrededor de las políticas de ajuste y la reforma estructural. Esa falta de acuerdo sobre el manejo de la crisis produjo una ruptura de la alianza partidaria que había convocado a la alianza, dominada a la alianza y había formado el nuevo gobierno. A esa crisis económica y política se añadió una crisis territorial y el permanente activismo del movimiento indígena que volvió, frustrado con la constituyente del 97, a declararse nuevamente como poder constituyente o a encarnar la idea de un poder constituyente. Esa crisis le llevó al Ecuador a la profundísima crisis estatal del año 2000 que nos condujo a la dolarización y al colapso del sistema financiero. En el 2003 hubo nuevas elecciones y en abril del 2005 una nueva crisis de gobierno con la caída de Lucio Gutiérrez. Digamos, una muestra evidente de que la Asamblea del 97 no resolvió el problema político del Ecuador. Me apuro un poquito para no alargarme mucho en exposición. La segunda experiencia es la del 2007-2008, pero en el marco del giro a la izquierda, que ya había empezado en América Latina a fines de los 90 con la elección del gobierno de Chávez en Venezuela. Aquí la Asamblea Constituyente se convierte en la bandera de Alianza País y de la candidatura de Rafael Correa, una Asamblea Constituyente de plenos poderes. Se convoca a través de una consulta, se eligen los asambleístas y se produce, esto es un hecho, es un aspecto muy importante, el colapso del sistema de partidos. Y es una asamblea que se nutre ya de las experiencias no de Colombia, sino de las experiencias de Venezuela y de Bolivia. Imita esas experiencias. Entonces, es una asamblea que se da en un horizonte ideológico muy diferente, es el horizonte del post-neoliberalismo y del socialismo del siglo XXI, que tiene elementos de radicalidad y de lucha anticapitalista, que pretende que se conectan este nuevo horizonte ideológico con el movimiento político que llega al poder. Entonces, esta es una asamblea en donde el movimiento político, que es ahora movimiento de gobierno, asume como suyo el planteamiento de convertirse en poder constituyente. Recoge la experiencia de las luchas sociales, las trayectorias de esas luchas, las trayectorias de esas protestas antineoliberales, desafía a los partidos, desafía a las élites oligárquicas, desafía a la estructura del poder ecuatoriano y configura este momento constituyente. ¿Qué es lo que produce este momento constituyente? Yo diría una enorme concentración de poderes porque la Asamblea Constituyente efectivamente disuelve los otros poderes y asume todos los poderes, genera un régimen hiperpresidencialista, provoca lo que se llamó en el giro a la izquierda el retorno del Estado, un retorno del Estado que además era un Estado centralizador, y construye, esta es la tensión que está inscrita en la Constitución del 2007-2008, todo un aparato alrededor de lo que se denominó el poder ciudadano, una cantidad interminable de derechos ligada a una democracia participativa que debía refundar la democracia desde abajo. Fue un momento de ruptura política, un momento constituyente el que vivió el Ecuador. Generó un proceso de apertura y de participación sin duda alrededor de la Asamblea, pero este proceso se cerró rápidamente cuando se consolidó una estructura de poder centralizada, autoritaria, alrededor del nuevo movimiento político Alianza País y de la figura del Correa. Este momento constituyente de renovación, de impulso, se cerró con la consulta para aprobar la nueva Constitución. Y esa consulta, paradójicamente, al mismo tiempo que aprobó esta nueva Constitución, configuró lo que algunos han llamado una democracia plebiscitaria, un régimen populista de izquierda. Y me parece que la característica de este segundo momento constituyente, que se inscribe en la
en los momentos constituyentes de las llamadas revoluciones bolivarianas, tiene como característica el mantener activa la idea de un poder constituyente. Pero en el caso del Ecuador, conectada con la lógica del líder carismático, transgresor, desafiante, enfrentado a las estructuras de poder, con vínculos directos con sus seguidores, que marca el ritmo y la orientación del cambio político, ¿sí? Pero que se desconecta de los movimientos sociales. Entonces se convierte, digamos, en un proceso político conducido desde arriba, articulado por la figura de este líder populista que mantiene activa la idea de un poder constituyente que permanentemente está desafiando la estructura del poder. Es una nueva constitución que al mismo tiempo actúa, digamos que se mueve en un escenario político activado con este poder constituyente que sigue siendo encarnado por la figura de Correa, que fue además un elemento que también caracterizó al proceso venezolano con Chávez. Esta asamblea dio estabilidad, una estabilidad plebiscitaria al Ecuador, pero al mismo tiempo autoritaria, ¿no? Restringió garantías, derechos, introdujo este juego entre amigos y enemigos en la escena política. Activó unos radicalismos populares desde la movilización de organizaciones creadas por ellos mismos y enfrentadas con los movimientos sociales. Cierro con esta idea de que las asambleas constituyentes, en el caso del Ecuador, en el contexto de la trayectoria histórica del Ecuador, no han sido un mecanismo de democratización de la sociedad ni de estabilidad política, ¿sí? Eso se debe, digamos, a una larga tradición en donde el poder constituido siempre está en poder con el poder constituyente. Y en el caso reciente del Ecuador, con esta idea de que el poder constituyente rota, se mueve, se desplaza permanentemente entre las élites partidarias, entre los liderazgos populistas con larga tradición en el Ecuador y ahora también entre los movimientos sociales y los movimientos populares. Eso, muchas gracias y disculpen haberme alargado un poquito en el tiempo. Gracias, Felipe. Vamos a dar paso entonces a los comentarios de Genaro Cuadros, que es docente en urbanismo de la Universidad Diego Portales, es director del Laboratorio Ciudad y Territorio y organiza la encuesta periódica Santiago ¿Cómo vamos? Arquitecto de la Universidad de la República, máster en Ciencias Aplicadas, Urbanismo y Desarrollo del Territorio, y cofundador del movimiento Asamblea Constituyente AC. Genaro, entonces te damos la palabra. Voy a ser breve, primero por humildad de los procesos que ustedes han desarrollado y que nosotros recién vamos a empezar, y cuyo futuro es completamente incierto. Igual como lo era el 2013 cuando me correspondió junto con un grupo importante de personas organizar un símil a la séptima papeleta colombiana a través del movimiento Marca tu Voto Asamblea Constituyente, en la elección que fuera en ese entonces elegida Michelle Bachelet por segunda vez. No era la primera vez que había un movimiento que demandara Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente en Chile viene discutiéndose y planteándose desde el otro día de la aprobación de la Constitución del 80 por el mismísimo expresidente Eduardo Frei Montalva, y dio origen a sucesivos intentos de agrupación y movilización para cambiar la Constitución heredada de la dictadura. Entonces nuestro contexto es que es diferente y nos cuesta ver estas otras experiencias desde la distancia y de la añoranza también, porque quiero decir que la experiencia colombiana fue muy importante para el movimiento de Marca C. Nos reunimos varias veces con varios de los constituyentes y expresidentes de la Asamblea Constituyente Colombiana, precisamente en la perspectiva de buscar cómo desencadenar un proceso constituyente en Chile, país de América Latina que nunca ha tenido una Asamblea Constituyente. Es decir, pues, 200 años novedoso para nosotros.
y por consiguiente, además, sin haber resuelto jamás varias de las cuestiones latentes que ambos mencionan respecto de los pueblos originarios, a lo cual además se agrega la demanda de paridad de género en la misma asamblea, pero con un auge gigantesco y poderoso del movimiento feminista en Chile como nunca antes se había vivido, y además que se origina en un contexto de revuelta social que a todo el mundo tiene impresionado, que nadie vio venir, como se suele decir aquí, pero que en realidad era un proceso larvado de desigualdades muy profundas y de indignidad que hizo y desató una suerte de cansancio social respecto de la sociedad que está construido. Y fuertemente, y yo veo sin duda que en lo que Rodrigo, también algo que plantea Felipe, que son mundos completamente distintos, hay que aclararlo de entrada, respecto del desgaste de legitimidad de la élite política. Eso es un lugar común, sin lugar a dudas, y parece una condición fundamental de las crisis constitucionales, ¿no? En Chile veníamos arrastrando una crisis de legitimidad política gigantesca. En el segundo mandato de Michelle Bachelet, ella intenta contener ese proceso de deslegitimación de la política, de los partidos, del Congreso, de la élite económica, que es muy relevante. Y desde ese punto de vista se intenta iniciar un proceso constituyente, a mi juicio, que se queda corto, que es tímido, que es conservador en el sentido de desatar realmente la demanda social por un cambio estructural que sí estaba presente en la sociedad y que venía larvándose, pero que a la vez los gobiernos de centro izquierda de alguna manera venían conteniendo, es decir, más que desatando, venían más bien como conteniendo para que no se desataran, ya fuese por una disposición estratégica y voluntad política, como por simplemente una incapacidad de comprenderlos probablemente y de hacerse cargo de lo que significaban. Entonces, en ese sentido veo tanto en lo que plantea Rodrigo cosas bien interesantes respecto de qué es lo que finalmente genera las bases, el contexto que generan este proceso constituyente particular que tiene esta cosa como ambivalente entre liberal y conservador muy propio de Colombia, también, que tampoco es tan lejano a la situación chilena, todo la imagen de que Chile, el país de Salvador, hay de los que es un país bastante controversial en varios aspectos y comparte diversas almas que figuran en ella y que son producto de una negociación permanente en la historia, también en la historia constitucional. Nosotros además agregamos un conflicto, yo diría, jamás resuelto con nuestros pueblos originarios, especialmente con el pueblo mapuche, que se demoró en épocas pasadas mucho en consolidarse y que definitivamente ha vuelto a resurgir una y otra vez en un proceso, no diría que insurreccional, pero sí de una movilización y de un grado de virulencia y hoy día en un grado de asimilación general del país muy relevante. Que ha permitido, entre otras cosas, dotar este proceso constituyente de cupos específicos para los pueblos originarios en esta futura convención constitucional, que además se llama convención constitucional por un pánico acérrimo de la derecha y del mundo más conservador a denominarlo Asamblea Constituyente, porque hubo mucha sorna y mucha utilización política del significado de una asamblea constituyente en estos últimos años. Y sin embargo, cuando nadie lo esperaba, se desata este proceso de la manera como es propia este país, como entre subterfugia y entre medio acuerdo de la clase política, pero una manera de responder a un incontenible proceso de revuelta social que ha hecho, de hecho, hasta el día de hoy ingobernable Chile para la derecha, en este segundo mandato de Sebastián Piñera, pero que además ha vuelto a reponer la crisis total y absoluta de descrédito de la élite política.
culturales, económicos, políticos, partidarios, incluso académicos, en fin, que ha puesto en cuestión realmente la conducción del país de manera bien fundamental, y cuya revuelta y cuya violencia también y fuerza radica precisamente en la incapacidad por parte de la élite de contenerla. Esta vez no pudo contenerla, no tuvo herramientas para contenerla, no supo contenerla, es superior a las capacidades de contención de las instituciones y del andamiaje político existente, muy debilitado. Y por eso, se parece, junto a Rodrigo, como que se parece en ciertos tocos a la realidad de ustedes. A rato también veo en Ecuador similitudes, aunque claramente, a pesar de que la bandera mapuche es la que ondea en la Plaza de la Dignidad hoy por hoy en Chile, tampoco me atrevería a decir que es esa característica la característica principal de esta gran demanda por un cambio de las reglas del juego y de la distribución del poder en Chile, ¿ya? Y desde ese punto de vista quisiera como entrarle a los temas urbanos o constitucionales y de la ciudad, porque una de las primeras demandas, por decirlo así, del pueblo mapuche son demandas de orden territorial, es decir, de un orden territorial distinto, ¿ya? En un pueblo con una larga tradición de autonomía territorial y de control físico-territorial de vastas zonas del país durante un largo trecho de la historia, y que ha arrinconado y conducido a reservas en zonas del sur del país, que hoy día superan con creces el orden administrativo que Chile se ha ido dando durante su era republicana. Y por consiguiente plantea una gran duda de cómo en un debate constituyente van a poder subsistir la demanda por un nivel de autonomía de la nación mapuche y de los pueblos originarios con el ordenamiento que además está en curso por primera vez en la historia de Chile, de la elección de gobernadores en cada una de las regiones. Chile tiene 19 regiones, va a esta altura, que van aumentando con el tiempo, pero está estabilizado en eso hasta ahora, y en cada una de estas regiones se aspira a escoger por primera vez el gobernador regional, que hasta a la fecha había sido, como en la colonia, un intendente. Conservaba todavía de la historia de Chile esta idea del intendente, es decir, representante del presidente de la República en la región, de plenos poderes. Entonces, se mezclan procesos territoriales macro que van a ser muy relevantes en un país que ha ido adquiriendo una mayor conciencia, no solo de la descentralización formal, que ya ha tenido varias etapas en el país anteriormente, sino derechamente por la demanda de identidad y autonomía regional. Y eso se dio un paso así como tímido con la elección de gobernadores, pero esto se da, todo este proceso de descentralización se dio antes de que alguien se le pasara por la cabeza que hubiese haber una asamblea constituyente, una convención constitucional, como está llamada acá en Chile, que cambiara las reglas del juego. Quiero decir que en los partidos más de izquierda en Chile, hasta antes de este estallido, y hay que decirlo así, el propio Partido Socialista consideraba que la asamblea constituyente era fumar opio, para que vean la distancia que había incluso en la tradicional y fuerza de izquierda del país. La distancia de comprensión de qué fenómenos eran los que estaban ocurriendo en la sociedad que daban origen a esta demanda como una demanda legítima en un país que en 200 años de independencia no ha tenido una, ¿ya? Entonces, a diferencia de Ecuador, no hemos tenido, como dices tú, una constitución cada 9 años. Somos el otro extremo, ¿ya? Y desde ese punto de vista hay muchas expectativas situadas hoy día en este proceso, y creo que es bien relevante cuando toca los temas urbanos. Lo voy a plantear simplemente porque, a diferencia también de Colombia, a nosotros nos toca este debate constitucional. Ecuador es distinto
esto estuvo presente en la discusión de Ecuador, el derecho a la ciudad y el buen vivir fue parte de la discusión política constitucional en el caso de Ecuador, no porque eso todavía no estaba instalado socialmente probablemente en el debate nacional. Nosotros nos toca discutir en momento en que el 86% de la población apoya como una consagración constitucional en la última encuesta Santiago Cómo Vamos que acabamos de realizar en la gran capital, apoya como un elemento que está consagrado en la Constitución el derecho a la ciudad y a la vivienda digna. Y lo paradójico de esto es que si tú hubieses preguntado a cualquier experto, a cualquier ministro de vivienda y ciudad hace un periodo atrás, te habría dicho que esto no era una demanda relevante. No, esto, en Chile está resuelto. Ustedes deben haber escuchado a muchos ministros chilenos en más de una oportunidad, pero existía una suerte de convicción, yo diría que casi religiosa, de que los problemas de vivienda en Chile estaban resueltos, que eran marginales, el déficit habitacional en Chile era una cuestión de segundo orden, que habíamos resuelto los principales problemas de campamentos, de hacinamiento, de acceso a la vivienda, etc. Y ni hablar de los temas de infraestructura, que en Chile están muy cubiertos en las redes de infraestructura y por consiguiente el acceso al agua, a la iluminación, etc. Y todo ese tipo de cosas están que casi en un 98,6% logrado. Pero se trabajaba sobre la base de una confianza absoluta sobre que los temas constitucionales eran otros. Y una de las cosas que sí, para lo que sí sirvió el proceso constituyente de Michelle Bachelet, para detectar qué temas, en una consulta que tuvo casi 200 y tantos mil personas consultadas, en un proceso de participación único en la historia de Chile, que nunca había ocurrido, emergieron temas que nadie pensaba que eran temas porque todo el mundo creía que ya eran etapas superadas, ¿ya? Y uno de ellos es la de la vivienda digna. La vivienda digna ocupa el 5º lugar en las consultas individuales, con un 27,4% de menciones en la consulta individual. Se hizo una consulta individual, una consulta de grupos que se organizaban, se autoconvocaban y se organizaban en un diálogo constitucional y se hicieron luego cabildos provinciales y regionales. En los encuentros locales, que son quizás el proceso más masivo y potente que tuvo esta consulta, también ocupa el 5º lugar, con un 33,4% de menciones directas a la vivienda digna y con un 93,7% de apoyo a esa idea, ¿ya? Para incluirla dentro de la Constitución. Esto va a subir al 3er lugar en los cabildos provinciales y al 4º lugar en los cabildos regionales. Lo que quiero decir con esto, que una de las cosas interesantes de esa consulta es que emergieron temas que todo el mundo creía que los únicos temas posibles eran la educación, la demanda por salud, que eran temas de derechos sociales muy sentidos en un Chile totalmente privatizado en estos dos aspectos y que por consiguiente tenía que enfrentar un cambio sustantivo de reforma en este ámbito. La seguridad social empezó a adquirir paulatinamente una relevancia significativa, hasta llegar al estallido social, que básicamente es un estallido en contra de la privatización de algunos derechos básicos y fundamentales de servicios que hoy día están en manos de privados, escandalosamente. Una de las características de esta pandemia ha sido el sucesivo traspaso de fondos de 10% de las AFP directamente a sus dueños, es decir, a los ahorrantes, ¿ya? Las AFP son el sistema privado de pensiones del país, que no es un sistema de seguridad social y que en este debate ha tenido incluso impactos en temas de vivienda de ciudad, porque la gente empieza a comprar departamentos para poder vivir a posterior del arriendo de esos departamentos, porque sus pensiones no son suficientes para garantizarlo, generando una serie de distorsiones. Entonces, la verdad es que yo me veo en estas dos experiencias de manera así más bien como tratando de aprender por dónde ir, y tengo más dudas, más preguntas que comentarios. Me dan ganas de preguntarle millones de cosas, me dan ganas de preguntarles por ejemplo, a propósito de lo que dice Rodrigo, si el hecho que no esté mencionado, que es todo lo contrario respecto de la experiencia ecuatoriana. En la experiencia ecuatoriana hay detalles de qué tipo de vida queremos tener,
queremos un buen vivir, una vivienda adecuada, están consagradas y están combinadas esta dimensión que tiene el territorio, que es el de la lugaridad y de la comunidad, y por consiguiente se habla en la Constitución ecuatoriana de muchas cosas respecto de la ciudad, de los barrios y del buen vivir. A diferencia de la colombiana, que hace casi prácticamente no se menciona, pero lo hace a través de una profundización del proceso de descentralización y municipalización muy poderoso, que siempre nosotros hemos ocupado como argumento para los debates aquí, pero que después va a tener una resolución más bien en su reglamentación, en otras leyes que van a reglamentar de manera más potente este ejercicio de la ciudad o de los derechos de la ciudad en alguna dimensión. Entonces, me quedo con la gran duda de si es bueno que esté todo con detalles en la Constitución para que las cosas avancen en la dirección que nuestros pueblos demandan y que la dignidad de sus vidas requiere, o es bueno que no, y que esto quede en el debate político de los gobiernos. Lo digo además porque el reciente acuerdo de los partidos políticos y la inscripción de listas en el proceso constituyente nuestro deja una gran incógnita respecto de cómo va a estar compuesta esta constituyente, y probablemente se parezca harto a la colombiana en el sentido de que nadie alcanza a tener una mayoría abrumadora. Yo creo que el caso chileno no va a ser ni el de Ecuador, ni evidentemente no el de Venezuela. No va a haber una mayoría abrumadora monolítica, sino va a haber mucha diversidad. Y en el contexto de mucha diversidad probablemente cueste mucho ponerse de acuerdo sobre varias cosas que la Constitución del 80 tiene instalada en la cabeza de las personas. Entonces ahí tenemos un desafío gigantesco, y me quedo nomás con la idea de que todavía tenemos mucho que aprender. No sé cómo lo vamos a hacer tan rápido porque tenemos poco tiempo para hacer la nueva Constitución, y además el andamiaje político está completamente deconstruido, y probablemente uno de los resultados de la elección de constituyentes sea el final de esa deconstrucción, de ese proceso de construcción en un país con una larga tradición política y partidaria muy orgánica, pero que está, yo creo, a puertas de una transformación profunda, a la par del proceso constituyente, y donde en estos temas, los urbanos, los territoriales, los niveles de participación de las personas en la base, varias de las cosas que acá se han planteado, el rol de los municipios, cómo van a jugar las regiones, o cómo capturar recursos, en esta misma encuesta que yo recién les mencionaba, en una cosa inédita, en un salto en menos de 7 años de casi 20 puntos, el 39% de los santiaguinos está dispuesto a pagar impuestos adicionales a los que paga. Esto es completamente impopular, pagar impuestos nunca es motivo de una fiesta, pero hay un 39, casi 40% de la población que está dispuesto a pagar impuestos para mejorar los barrios y la ciudad. La OCDE lo recomendó a Chile hace 5 años cuando estábamos en proceso de reforma urbana, y fue un escándalo intentarlo en la reforma de Bachelet en su segundo periodo. De hecho, fue parte de las cosas que en la reforma de impuestos se salió, fue expulsado de la negociación, y que quizás sea una de las claves para que los próximos gobiernos regionales puedan gobernar con recursos, no solamente de nivel central. Chile, al igual, evidentemente tiene un sistema central de recolección de recursos muy férreo, pero que dispone de muy pocas herramientas descentralizadoras de la asignación de recursos, y ahí tenemos un desafío gigantesco. Así que lo dejo como, más bien, como puras dudas, y me gustaría más bien preguntarles después a cada uno muchas cosas que me surgen para el caso chileno. Muchas gracias, Genaro. Teníamos abierto el chat mientras exponían los tres, y tenemos una pregunta para cada uno. Si pudiéramos hacer esta ronda, 5 minutos de respuesta para que podamos como ir cerrando y precisando en los puntos que han sido consultados. En primer lugar, para Rodrigo, se hace una consulta sobre las menciones que hizo Rodrigo en su exposición respecto a lo que la Constitución colombiana hace alusión respecto a la ciudad o el derecho a la ciudad. ¿Cuáles son las
los sujetos, las actorías, las fuerzas sociales, políticas, que colocaron esos temas en la Constitución. Si se puede identificar alguna actoría o algunas actorías que hayan levantado esas demandas, esas propuestas, y que hayan quedado reflejadas en lo que tú describiste. Esa como primera pregunta para Rodrigo. Muchas gracias. Voy a contestar la pregunta y si tengo 1 o 2 minutos, comentar un poco lo que dijeron las muy buenas exposiciones de Felipe y Genaro. Es difícil en Colombia rastrear muy claramente, salvo en ciertos temas, como el tema religioso, en donde las minorías religiosas fueron las que plantearon el tema de un Estado que abandonara el confesionalismo católico que traía la Constitución anterior, o los temas indígenas que fueron posicionados por asambleístas o constituyentes provenientes de los pueblos indígenas, fuera de algunos temas muy específicos, como fue una constitución de consensos y de acuerdos, es muy difícil rastrear exactamente quién posicionó ciertos temas. Y los temas urbanos, por ejemplo, un tema que olvidé, que Genaro destacó con muy buen criterio, que es el tema del derecho a la vivienda, que sí está en la Constitución, el derecho a la vivienda digna. Es muy difícil decir que esto provino de este actor y este sujeto. Fue una Constitución de consensos, y por consiguiente muchos aportaban proyectos, pero luego esos proyectos llegaron a acuerdos, y en esos acuerdos se hicieron transacciones. Entonces, salvo esos temas como el tema indígena y el tema religioso, fueron más acuerdos. Pero incluso en el tema indígena y en el tema religioso fueron 2 temas en donde se llegó rápidamente a un consenso. De pronto, porque en Colombia los pueblos indígenas, a diferencia de Ecuador, son minoritarios, entonces las élites aceptaron muy rápidamente darles una cantidad de derechos especiales muy importantes, derechos, por ejemplo, que eso puede ser interesante para el proceso constituyente chileno, tienen derechos especiales de ciudadanía en la Constitución colombiana, incluyendo derechos especiales de autonomía territorial que han sido desarrolladas de manera creativa por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Y lo mismo el tema religioso, rápidamente se llegó al acuerdo de que se iba a abandonar el confesionalismo católico, no fue que simplemente eso fue, traído por los escasos delegatarios de grupos religiosos no católicos. Entonces yo creo que ese es como el elemento distintivo del proceso constituyente colombiano frente a los procesos constituyentes boliviano, ecuatoriano y venezolano. Y eso tiene sus más y tiene sus menos. El más es que es una constitución en donde, con todas sus imperfecciones, mucha gente se reconoce, todos se reconocen, tanto en su autoría como en su contenido. Es muy chistoso cuando uno le pregunta en Colombia, este año vamos a celebrar los 30 años, pero cuando se celebraron los 25, yo vi encuestas de actores muy diferentes y todos se sentían los padres o madres de la Constitución del 91. Entonces uno le preguntaba a los líderes del M19 desmovilizados, eso fue gracias a nosotros. Uno le preguntaba al presidente César Gaviria, eso fue gracias al gobierno Gaviria. Uno le preguntaba a ex líderes estudiantiles, eso fue gracias al movimiento estudiantil. Y yo creo que eso es bueno, porque eso muestra una constitución que no es el producto de un actor que la impuso, sino una búsqueda de acuerdos, y eso es lo que le ha dado estabilidad con todos sus problemas. Por ejemplo, los problemas de diseños institucionales. La Constitución colombiana tiene problemas serios de diseños institucionales, pero eso es lo que le ha dado gran estabilidad, o una cierta estabilidad, a la Constitución colombiana. Eso era para la pregunta. Para los comentarios, obviamente Genaro quedó abierto a las preguntas que quieras hacerme y que puedan servir para el proceso chileno. Con mucho gusto, si hay enseñanzas ahí que puedan servir,
con gusto ahora o después o en otro contexto estoy abierto a discutirlas. Y yo creo que la exposición de Felipe es excelente porque creo que Colombia y Ecuador en esto son muy distintas. Y Colombia en eso creo que se parece más a Chile. Somos países bastante leguleyos, bastante formalistas, en donde los temas jurídicos y los temas de la capacidad de lo jurídico de moldear cosas son mucho más fuertes que en Ecuador. Por eso en Ecuador, eso que decía Felipe, la invocación permanente del poder constituyente, en Colombia es lo contrario. El poder constituyente se entiende como absolutamente excepcional. Y por consiguiente, una vez adoptadas ciertas reglas, se busca, puede uno cuestionarlas, discutirlas, pero ahí la justicia constitucional colombiana ha jugado un papel muy fuerte. Una de las grandes discusiones que tendrán que hacer, creo, en Chile, es qué tanto peso quieren darle a derechos y justicia constitucional y qué tanto peso a la política y a los procesos de discusión democrática. Y esa es una discusión difícil. Colombia le fue muy bien en lo primero digamos, de una cierta constitucionalización de los derechos con mecanismos de protección que han funcionado en cosas de manera muy importante, pero descuidó mucho el tema de los diseños institucionales, los mecanismos de participación, y ahí la Constitución ha funcionado muy regular y eso genera disfunciones. Entonces creo que hay un debate complejo de cómo complementar lo que algunos llamamos un constitucionalismo fuerte, con derechos fuertes y con protección judicial fuerte, con procesos de democracia fuerte. Que eso parece incompatible, pero yo creo que, digamos, la discusión es cómo armonizarlos. Gracias. Gracias. Vamos entonces con la segunda pregunta para Felipe. Hay una consulta respecto a tu exposición sobre todas estas dinámicas de descontento, de protesta, que corresponden a diversos procesos en Ecuador. Cómo esos movimientos expresan, ya no la Constitución misma necesariamente, pero cómo esos movimientos, esas protestas, esas luchas de distintos actores expresan los temas de ciudad o los temas de territorio. En particular, sabemos que están los conceptos de buen vivir navegando, ¿cierto?, en esos movimientos. Y respecto a la vida cotidiana en las ciudades, ¿cómo está expresada esa dimensión en ese conjunto de movilizaciones y luchas que han dado lugar a estos cambios constitucionales? Bueno, los temas territoriales han sido activados principalmente desde el movimiento indígena, ha sido central en las plataformas de lucha del movimiento indígena, y ha sido central sobre todo en las élites guayaquileñas. Esto fue clave en la asamblea en las dos asambleas, en la asamblea del 97 y en la asamblea después de una década en el 2007. En la asamblea del 97 el planteamiento central del movimiento indígena era la configuración de un Estado plurinacional. Pero esa fue una idea, una tesis que en ese momento no tuvo ninguna acogida por parte de las élites partidarias que dominaron la asamblea y que llevaron el debate más bien a esta idea de un Estado multicultural y multilingüe. ¿Sí? Se reconocieron derechos a la diversidad, se reconocieron derechos a las identidades, se reconocieron circunscripciones territoriales para los pueblos indígenas, pero siempre hubo un tema que se escamoteó en el debate constitucional del 97, que fue el de la autonomía territorial. Porque el tema de la autonomía territorial era pensado por el movimiento indígena desde la idea de naciones. Incluso en el debate se introdujo el concepto de autodeterminación.
decir, el Ecuador no es un Estado-nación, sino el Ecuador es un Estado multinacional. Se reconocieron a los distintos pueblos indígenas, pero no se reconoció la autonomía territorial en la profundidad que el movimiento indígena quería plantear. Esa constitución también introdujo una reforma territorial muy importante en términos de descentralización, empujada en un contexto en el cual la descentralización, el debate general en América Latina se conectó la descentralización con procesos de profundización democrática. En el Ecuador nunca hubo un debate desde diversos actores y orgánico de la descentralización, excepto cuando entró en ese debate la élite guayaquileña para plantear el tema, ya no desde la descentralización, sino desde la autonomía. Entonces, la reforma territorial que hizo la Constitución del 97 fue una reforma importante, pero un modelo muy abierto, era un modelo a la carta, que definía un horizonte hacia el cual podían moverse los gobiernos locales, sin una definición específica de competencias, muy abierto en términos de las competencias a las que podrían acceder esos gobiernos, pero fue un modelo muy impulsado desde Guayaquil y por lo tanto me parece a mí, desde la experiencia de dominio del gobierno local de un partido, el Partido Social Cristiano, y por lo tanto desde una experiencia que no se podía replicar en el resto de ciudades. Entonces fue un modelo descentralizador, un modelo abierto. Se definió ese modelo descentralizador como una descentralización a la carta, es decir, yo podía escoger las competencias que quedaron abiertas, las competencias del gobierno central que yo podía definir para acogerlas como parte de las competencias de los gobiernos locales. Pero no avanzó, y no avanzó sobre todo porque este es el problema del Ecuador. El problema del Ecuador es que no avanza porque le gana la inestabilidad política y el conflicto político. Entonces esta constitución no resolvió la crisis política, el Ecuador entró en una dinámica de conflicto muy profundo en la transición del siglo XX al siglo XXI, y en esa transición la demanda de descentralización que había levantado el movimiento guayaquileño, la élite guayaquileña, hizo un salto hacia las autonomías. Y esto fue muy interesante porque hubo una convergencia de dos movimientos sociales, uno desde Guayaquil, comandado por las élites, pero con una larga tradición de lucha anticentralista, y otro que venía desde los movimientos indígenas que planteaba también la idea de autonomía territorial. Ese conflicto de alguna manera marcó el inicio del siglo XX. Pero cuando llegó la constituyente del 2007, se enfrentó a una concepción más bien centralista del Estado que tenía la Revolución Ciudadana. La Revolución Ciudadana operó con la idea de que el proceso de cambio tenía que ser conducido desde el Estado. Y por lo tanto, el objetivo que se planteó la Revolución Ciudadana fue convertir al Estado en un mecanismo de transformación social. Un Estado que se puso por encima de los gobiernos locales y por lo tanto entró rápidamente en conflicto tanto con las élites guayaquileñas que defendían un modelo autonómico de Estado, denunció a esas élites como separatistas cuando no había ninguna propuesta separatista, lo que había era una demanda de autonomía, de un Estado autonómico en el que habían venido trabajando las élites, y se enfrentó también al movimiento indígena con la tesis del Estado plurinacional. La Revolución Ciudadana nunca creyó en el Estado plurinacional, pero la incorporó al final como parte de la definición general del Estado para negociar con los, digamos, un grupo de asambleístas, otros artículos de la Constitución. Pero cuando uno lee la Constitución ecuatoriana del 2007, hay una mención al Estado plurinacional en el inicio de la Constitución y después desaparece la idea de plurinacionalidad. Entonces el problema del Ecuador, a diferencia de Chile y a diferencia de Colombia,
Chile va a tener su primera asamblea constituyente. Nosotros hemos tenido a lo largo de la historia permanentemente la activación de este poder constituyente que en realidad nunca se desactiva. Hemos tenido, digamos, son procesos de enorme inestabilidad. Entonces, nada de lo que está en la Constitución efectivamente, digamos, se traduce como políticas sostenidas en el tiempo por parte de los gobiernos, ¿no? Entonces, es muy difícil evaluar qué modelo funciona. ¿Qué modelo funciona? El modelo de la Revolución Ciudadana era un modelo recentralizador, pero es un modelo que funcionó en una época de prosperidad fiscal. Entonces, los gobiernos locales tuvieron mayores recursos, pero menos competencias. El espacio de juego político dentro de los gobiernos locales se clausuró por el dominio que ejerció el movimiento de gobierno en el espacio nacional y que se proyectaba sobre lo local. Entonces, en ese contexto de permanente cambio, de permanente inestabilidad, es difícil imaginar cómo se puede sostener un modelo en el tiempo. ¿Y qué modelo se puede sostener en el Ecuador? Porque yo puedo imaginarme idealmente un modelo, pensar cuál es el modelo, pero la dinámica de conflicto político y social en el Ecuador, digamos, lleva siempre el juego a otras dimensiones y a otros espacios, ¿no? Gracias, Felipe. Vamos a hacer la última pregunta, Genaro. Más situado, ¿cierto?, en Chile y en los comentarios que tú hacías respecto a las menciones del derecho a la ciudad, el derecho a la vivienda, en los debates que hemos tenido en nuestro país. Queríamos recoger respecto a las preguntas que ha hecho la gente que nos está acompañando en el chat, si pudieras hacer mención a qué principios, qué derechos podrían abordar los temas complejos que tenemos en Chile de la segregación socioespacial y la desigualdad territorial, que está, porque tenemos por un lado una dimensión reflexiva respecto a cómo instalar, ¿cierto?, la dimensión territorial, espacial y de la ciudad en el debate constituyente, pero por otro lado tenemos que esa proposición se sitúa en un escenario complejo en nuestro país de un fenómeno ya de muy larga data, muy consolidado, de segregación y desigualdad territorial, la pregunta tiene que ver con cómo ves tú, cómo crees que se puede instalar en la discusión constituyente respecto a principios y derechos o mecanismos de participación, un proceso que pueda enfrentar estas dificultades. Gracias, Tania. Bueno, la verdad es que yo creo que ha habido además un cambio en los debates en estos últimos años pre-estallido, post-estallido, que son bien importantes de consignar. Pre-estallido yo habría dicho que era sorprendente que tuvieran en los ELA, en los encuentros locales autoconvocados que se desarrollaron a lo largo de todo el país durante el periodo de la presidenta Bachelet y que terminaron en un texto constitucional fallido de parte de ella y en un proceso constituyente inconcluso. Lo cierto es que en ese proceso de debate y al calor de ese proceso emergieron, además de los derechos sociales clásicos que todos consideramos como obvios, salud, educación, seguridad social, etc., emergieron a lo menos tres cosas nuevas que a mí me parecen muy interesantes relevar. La primera, evidentemente, esta idea de la vivienda digna, que todo el mundo había dado por superada rápidamente en nuestras políticas públicas, y que daba cuenta de un déficit y de una problemática entre oculta o también de un problema con la significación misma de qué es lo que es una vivienda digna, qué es lo que es una vivienda adecuada y cuáles son las condiciones en las cuales la gente se puede desarrollar. Después había un segundo aspecto que fue muy interesante porque ha incluso sido transversal desde el punto de vista de la votación más política de los partidos y de los representantes. La emergencia también con mucha fuerza demanda la protección del medio ambiente, la conservación del medio ambiente, como cuestiones fundamentales. Todo lo que es relativo al patrimonio
natural se ha vuelto claramente una cuestión clave. Esto pre-revuelta del 2018, o sea, del 18 de octubre, que se va a ver acentuada de manera dramática post-revuelta por la demanda por el derecho al agua. Porque a propósito de la segregación de la que tú hacías referencia, Tania, no hemos superado nosotros mismos respecto a los temas de segregación socioespacial, y ahora hemos agregado además en las localidades menores y rurales los serios problemas de acceso a este bien que es fundamental para la subsistencia de los seres humanos y para las actividades agrícolas menores, pero sobre todo para la subsistencia de los seres humanos y los seres vivos en una parte importante del territorio nacional. Chile tiene sectores desérticos relevantes o semidesérticos, reservas de agua, y siendo uno de los pocos países del mundo que tiene capturado los derechos de agua, están privatizados y se transan en el mercado, eso pone las cosas en un punto de una nueva desigualdad estructural del territorio, que es quizás sus debates más álgidos, más complejos a desarrollar durante el constituyente. Me atrevería a decir casi del nivel de complejidad que hubo la reforma agraria en los años 60 en Chile, ¿ya? Pero creo que si uno debiera como concentrarse en cosas importantes, antes de llegar a eso. Otra cosa interesante que apareció en el debate constituyente pasado, pre-18 de octubre, y que ahora se ha tomado parte de la agenda y que ha llegado a esta demanda de un bloque consagrado en el proceso constituyente para los pueblos originarios de constituyentes electos por ellos, es que aparecía en el debate constituyente, cuando uno hurgueteaba cuáles habían sido las conversaciones de estas sobre 200.000 personas en el debate constituyente pasado, era que había una cierta valorización para el patrimonio cultural y natural, pero no solamente desde una dimensión normativa clásica de la élite respecto a qué es lo que es el patrimonio cultural, sino estaba introducida en esa reflexión una dimensión de los saberes de nuestros pueblos originarios y de las prácticas de nuestros pueblos originarios inscrita en la población y no reconocida abiertamente. Entonces acá hay cosas que yo creo que van a ser muy relevantes probablemente en el debate constituyente y que van a ser una novedad probablemente para la élite política, que no me extraña nada porque su nivel de desconexión es altísimo con la realidad. Creo que si uno va derechamente a cuáles son los derechos que deben estar consagrados, creo que la primera discusión, evidentemente, tanto por razones ambientales de los bienes comunes, es la función social del suelo como una cuestión fundamental y estructural del debate, ¿ya? Yo creo que a eso se combinan los tres derechos básicos, a mi juicio, territoriales, como son el derecho a la ciudad y la vivienda digna, con el derecho al agua, porque se ha transformado en un aspecto fundamental de nuestras diferencias territoriales a lo largo del país, y los derechos a la naturaleza y a la protección y conservación de la misma. Pero yo agregaría algo que uno lo aprende tanto de Colombia como de Ecuador por razones distintas y caminos diferentes, pero que yo creo que acá es de hecho el gran déficit de la Constitución del 80. La Constitución del 80 es una constitución que uno podría decir 90% destinada a la economía, a garantizar la actividad económica, la libertad de emprendimiento, etcétera, 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 y la privatización de hasta el agua. Es decir, si pudieran privatizar el aire y encontrar la manera de hacerlo, les puedo asegurar que en Chile habría alguien inventando eso. Y por consiguiente, la economía se tomó la Constitución en una constitución revanchista respecto del proceso anterior de la reforma agraria y la conquista de derechos sociales y el alto nivel de politización y organización social previo a la Constitución del 80 que originó el golpe de Estado y la dictadura militar. Pero lo cierto es que la Constitución del 80, uno de los grandes ausentes es la sociedad. Y una de las grandes mermas es de la capacidad asociativa y de la cultura política asociativa que Chile venía tejiendo y que encontró su pic a finales a principios de los 70 con el movimiento popular chileno. Entonces yo creo que una de las cosas que va a haber que avanzar sustantivamente es cómo dotarnos o apostar a
a incluir en la Constitución un modo de participación desde abajo que nos permita efectivamente canalizar una energía que está presente en la sociedad, que no, evidentemente no es que surja a borbotones por todos lados, pero que canalice de alguna manera la energía social a través de la institución misma, ¿ya? El artículo 1 de la Constitución fragmentó sindicatos, asociaciones gremiales, juntas de vecinos, que son los organismos capilares de la sociedad, y que probablemente ahora vuelvan a encontrar en el debate constituyente un espacio de refortalecimiento. Y creo que ahí hay que ponerle mucha atención, porque probablemente el futuro para reclamar esos derechos, para hacerse cargo de su concreción, esté en un andamiaje institucional que venga desde abajo y promueva una asociatividad muy de base, muy de base. Y que creo que también, por último, aunque suene obvio, Felipe y Rodrigo respecto a los pueblos originarios, es evidente que la demanda por la autonomía territorial y un Estado nacional en el que yo me inscribo, creo que es fundamental hacer una vez por todas de esa situación, es quizás uno de los debates más álgidos y más complejos que vamos a dar en la próxima Constitución, pero que yo creo que no vamos a poder rehuir en esta oportunidad, y hay un piso cultural subterráneo muy poderoso para avanzar en esa dirección. Gracias Genaro. Bueno, vamos a cerrar con esta intervención. Voy a tratar de nombrar algunos conceptos elementales que fueron surgiendo y que me parece que para el debate chileno y el desafío que tenemos, esta conversación ha aportado. Por un lado, algo que se ha discutido en nuestro país, ¿cierto? Esta dicotomía que no ha sido muy bien comprendida porque tenemos una práctica todavía a medio camino entre el poder constituyente y el poder constituido. Yo creo que las dos experiencias que nos han contado y el análisis que han hecho los expositores muestran cómo cada una de estas dimensiones tiene un lugar, un papel, y debe ser analizada y debe ser entendida y también comprendida para poder hacer participar esos dos momentos en actorías que tienen la vocación de ejercer su liderazgo en ambos procesos de la construcción de la sociedad. Por otro lado, la legitimidad y las crisis de las actorías, de las élites, de la posibilidad de la actoría desde abajo de constituirse en poder, en propuestas de sociedad, la complejidad, ¿cierto?, de esas crisis y por lo tanto los límites y las posibilidades que tienen los momentos constituyentes o las asambleas constituyentes o las discusiones constitucionales, que no son la solución en sí misma, sino que son un momento y que la capacidad que tengan los actores, los sujetos de incidir en ellas, de participar, de llegar a propuestas que puedan superar las crisis que tiene la sociedad, es un objetivo que tendrá que tener su historia y su proceso. Y respecto a los temas de ciudad y territorio, yo creo que han surgido varios elementos que todavía no están consolidados, en el proceso chileno tampoco lo están. Estamos intentando construir esa lectura, posicionar ese debate, articular en torno a esta participación social y política tan importante que se alcanzó a dar en Chile antes de la pandemia y que dio lugar al momento en que estamos viviendo, y ahí están involucrados temas como la democracia, ¿cierto? Y las posibilidades de participación profunda a la que se aspira y que no se ha tenido en estos años de democracia en Chile. El reconocimiento de las actorías y las luchas, eso también. Este es un país que ha tenido una forma de estructuración de la política muy elitista. Por ahí se nombraba, ¿cierto?, el miedo como parte de la visión política de las élites, y por lo tanto
el negacionismo de parte importante y la exclusión de parte importante de las demandas de los territorios y de las actorías que no han podido estar en el poder político. Los municipios, las comunas, el lugar que van a tener en la estructuración del Estado, eso, construcciones que están más apegadas a los territorios, cuál es el lugar que le vamos a dar, cuál es el peso que les vamos a otorgar, cuál es la capacidad de ejercicio soberano que le vamos a entregar a esos espacios de gobierno local, los recursos, las atribuciones. O sea, es una discusión que en Chile no está dada, hay experiencias, procesos embrionarios y que van a ayudar a que entremos a la discusión, pero cómo lo vamos a enfrentar. Y obviamente los temas de los derechos sociales y las políticas públicas y cómo a nivel territorial se puede avanzar en un proceso que supere los niveles de exclusión, segregación y desigualdad. Y en términos, para ir cerrando, en términos particulares, lo que mencionaba Genaro, que yo creo que es uno de los temas respecto a la ciudad y los derechos sociales, que no está articulado como un solo movimiento, pero que tiene muchas expresiones a nivel de los territorios, la disputa por el suelo, los bienes comunes, los barrios y la vivienda, que se ha transformado en una lucha que comprende la ciudad, que ha estado fragmentada, pero que comprende la ciudad como un lugar de disputa y un lugar donde se vienen desarrollando capacidades para ejercer la soberanía desde los territorios. Bueno, con eso cerramos entonces y les doy las gracias a Felipe, a Genaro y a Rodrigo por sus presentaciones. Y dejo a Marcelo. Bueno, muchas gracias, Tania. Antes que nada, algo que se me pasó o me quedó pendiente en la presentación de todo este encuentro, que ha sido fantástico, es tu propia presentación. Tania Madriaga es socióloga, es directora de la Secretaría Comunal de Planificación, el SECPLAT de la Municipalidad de Valparaíso, y es candidata a constituyente. Esperemos que sea electa y que pueda volcar su propio conocimiento y todo lo que haya adquirido y adquirirá en estos encuentros, y adquiriremos todos, candidata a constituyente por Valparaíso en este proceso que está teniendo el hermano pueblo chileno. También quisiera agradecer, además de Fernando Carrión, factotum de este taller, a Alfredo Rodríguez y Ana Sugrañez, que desde el lado chileno han aportado realmente, que bueno, son también parte esencial de esto que estamos realizando. Les comento que continuamos mañana a la misma hora, o sea, a las 9 de Ciudad de México, a las 10 de Quito y a las 12 de Santiago, Argentina, Chile, en general Argentina y Brasil, con Carlos Montes, Carolina Toá y Gonzalo Winter, los tres de Chile, y será moderador y comentarista Fernando Carrión. También en otro de los ciclos que estamos organizando con estas instituciones que nos hemos aliado para fomentar el pensamiento y el debate urbanístico latinoamericano. El martes próximo, en el Seminario de Ciudades, tendremos la participación nada más ni nada menos que de Saskia Sassen, que presentará el caso de Londres y seguramente conociéndola una cantidad de información y de reflexiones que serán muy interesantes acerca del estado de las ciudades en el mundo. En ese caso moderarán y comentarán Patricia Ramírez y Fernando Carrión. Así que creo que tenemos muy buenas perspectivas para los próximos días. Les agradezco, ha sido una sesión tan brillante como las anteriores y como las que seguirán. Y bueno, creo que lo más importante, y eso nos dirás, Tania, como interesada directa en participar como convencional de este próximo proceso, es que esto realmente sea un aporte al pueblo chileno y seguramente a todos los pueblos latinoamericanos que en próximos
tiempos inicien procesos similares. Muchas gracias a todos y a todas. Nos vemos entonces mañana a las 12. Muchas gracias. Gracias.